Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Él respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Supongan que el dueño de una casa ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando, y entonces dicen: Señor, ábrenos la puerta. Pero él les responde: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes dicen: nosotros comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras calles. Él les dice: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes sean echados fuera. Vendrá gente del oriente y del occidente, del norte y del sur, y ocuparán su lugar en la mesa en el reino de Dios. Tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Lucas ha unido muy bien del mensaje de los distintos pasajes que hemos reflexionado, y por eso nos toca también a nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo y de la razón que Él nos ha dado, seguir descubriendo esa unidad que tienen los distintos pasajes. Por lo pronto hemos dicho que muy especialmente desde el momento en que Jesús inició su camino a Jerusalén, donde va a morir, los diferentes milagros, enseñanzas y relatos tienen un enfoque escatológico, es decir, de las cosas últimas. Y aquí el pasaje precisamente insiste en ello. Jesús iba por los pueblos y aldeas enseñando mientras se dirigía a Jerusalén. Del norte del país, de la región de Galilea, Jesús tiene que ir descendiendo hacia el sur, a la ciudad capital, donde morirá. Y aunque sabe a dónde va y a qué va, Jesús no entra en un desánimo, en una depresión, en una inmovilidad frente a la muerte, sino que conforme camina hacia ese momento final, Él va enseñando por los pueblos y ciudades y va predicando, y precisamente ante esa proximidad a la muerte, Jesús intensifica su mensaje escatológico. Nosotros estamos viviendo, tanto por los problemas de salud pública, de la pandemia y otras enfermedades, cuanto por los problemas morales de la decadencia de la sociedad, la persecución que se avecina. Estamos viviendo tiempos escatológicos. Quizá algunos de nosotros nos encaminamos a Jerusalén, en este sentido, es decir, a nuestra muerte. ¿Cuántos no pasaron o no terminarán esta pandemia, sino que Dios permitirá que muchos mueran en ella? ¿Cuántos pasaremos simplemente otras enfermedades o el peso de la edad, o llegadas las persecuciones, como una iglesia que quieren quemar ahora en Inglaterra,
porque el pastor ha insistido que la homosexualidad es pecado. ¿Cuántos vamos hacia Jerusalén? Por eso, domingo a domingo, no eche en saco roto la predicación. Escuche, repase, abra sus oídos, entienda. Como muchos pastores que ya no están con nosotros, yo no voy a predicar siempre. Un día no voy a predicar. Y por eso pido a Dios, cada vez que tengo que predicar, que si el tiempo es corto, si las posibilidades de predicar no son infinitas, entonces cada predicación realmente aporte pastos verdes, aporte algo que edifique nuestra vida, que nos dé fundamento para continuar en la vida cristiana. Esa era la preocupación de Jesús al ir bajando hacia Jerusalén. Y en estos temas escatológicos que ya hemos visto, en el que Jesús insiste, de aquel hombre insensato que murió cuando menos pensaba, cuando ha hablado de que el Señor de la casa regresará y los siervos negligentes serán castigados, un hombre, alguien, le pregunta: Maestro, Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Creo que es una buena pregunta. Qué bueno que tengamos preguntas, y yo siempre les insisto a que pregunten, que haya dudas, de esas dudas que nos llevan al aprendizaje, a comprender mejor lo que Dios pide de nosotros. ¿Son pocos los que se salvarán? O tal vez todo el mundo se salvará, como Dios es amor, todo el mundo se salvará. O como es facilito y es por gracia, muchísimos se salvarán. O considerando la población mundial, la que haya existido, desde el primer hombre hasta el último hombre en la historia, la proporción de los salvados será mayoritaria o será una parte menor. ¿Qué responde Jesús a la pregunta? Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Él, Jesús, respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. De acuerdo con esto, los que se salvan son pocos, y los que no se salvan son muchos. Tengo aquí una armonía de los 4 evangelios, una sinopsis, es decir, un cuadro que nos permite mirar el conjunto. Es una sinopsis griega de la lengua, pues, en la que los evangelios se escribieron originalmente. Aclaro, Ángel desde la cabina nos hará favor de pasar unas fotografías para que usted lo aprecie más de cerca. Ha sido elaborado por el Instituto de Estudios de Investigación del Nuevo Testamento en Alemania por Kurt Aland, un biblista, un estudioso del griego, que ha editado una nueva recensión del Nuevo Testamento griego de Nestle, padre e hijo, Eberhard y Erwin Nestle, pero que también ha hecho una curaduría de un Nuevo Testamento por él mismo, junto con su esposa y Bruce Metzger. El Nuevo Testamento griego, pero además ha hecho esta sinopsis de los 4 evangelios. Usted ha notado que en los evangelios hay cosas que se repiten. Obviamente hay otras que no, que son privativas de cada evangelio, pero que en las repeticiones a veces hay ciertas diferencias. Entonces aquí tenemos 4 columnas, usted puede ver a veces 3, muchas veces 4, cuando un pasaje está en 3 o en 4 evangelios. En esta página tenemos Lucas y Mateo.
en el pasaje que acabo de leer. Debajo de cada página tenemos un muy profuso aparato crítico que da cuenta de todas las variantes que hay en los manuscritos griegos. Gracias a Dios tenemos alrededor de 5,000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Eso es una bendición. Eso es un material maravilloso del que ninguna otra obra de la humanidad cuenta con tal número de testigos, de manuscritos. Ninguna obra de la antigüedad. Pero claro, estos miles de manuscritos nos presentan el desafío de comparar las variantes. Por eso el aparato crítico. Mateo es un poco más amplio en el mensaje, porque Mateo dice claramente de las dos puertas y de los dos caminos, el camino ancho y la puerta ancha, y la senda estrecha y la puerta estrecha. Voy a volver a eso, pero quiero que ponga atención cómo en el versículo 26, las personas que se queden fuera dirán: nosotros comimos y bebimos contigo. Y en el versículo 29, al final, dice que muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, vendrán y ocuparán su lugar en la mesa del reino de Dios. Note la alusión a la comida, al alimento, al pan. Los que quieren ser salvados y no entraron, insisten en haber tenido con Cristo una convivencia, una amistad, una participación, porque con Él comieron y bebieron. Cuando Jesús les rechaza, y ellos pueden ver desde el estado de condenación como una tortura más y bastante aguda, aquellos que son salvados están viendo a los gentiles de todos los rincones del mundo que han venido a la mesa, es decir, al banquete mesiánico. Y decía yo de la tremenda unidad literaria del Evangelio de Lucas, porque el pasaje inmediatamente anterior se trataba de el reino de Dios como la levadura que se pone en la masa para hacer el pan. O sea, otra vez la idea del alimento. Y solo a manera de un muy rápido repaso, recuerde usted que el Evangelio de Lucas nos ha hablado ya varias veces acerca del pan, de la levadura, de la comida. Por ejemplo, cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, la primera tentación es la invitación de Satán: di que estas piedras se hagan pan. Y la respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, es decir, el hombre no come solamente pan. El hombre debe tener otra comida más importante, una comida primordial al pan material, y es hacer la voluntad de Dios, aquello que Dios dice. El hombre no se alimenta de pan solamente, sí, claro, de pan, pero no solamente, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, de lo que Dios dice, de conocer y entender su voluntad. Jesús no quiere hacer la voluntad a la que le mueve su necesidad, no quiere hacer la voluntad de un agente externo a su libertad. Jesús quiere mantener su libertad haciendo solamente lo que ha salido de la boca del Padre. Y entonces tenemos aquí dos enfoques del pan. El pan como la posibilidad de hacer lo que yo quiero, perdiendo mi libertad, o el pan como la voluntad de Dios que me mantiene en la libertad. Después, Lucas nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Es precisamente en otros de los evangelios donde se insiste
que la muerte de Juan el Bautista se decidió en una comida. Se decidió frente a una mesa, en un banquete. Por eso, cuando Lucas refiere la muerte de Juan, inmediatamente después nos coloca el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Puede usted ver el contraste? Lucas es muy talentoso. En la tentación del desierto, ahí están las dos ópticas sobre el pan. Ahora, la multiplicación de los panes tiene un contexto inmediato. La muerte de Juan en un banquete. Y ahora Jesús va a dar otro banquete a las multitudes que no es lujoso, quizá en cuanto a los platillos, son panes y peces, pero obviamente es muchísimo más rico porque procede de Dios. Otra vez, aquello que sale de Dios. Esa multiplicación de los panes, por supuesto, apunta ya al banquete mesiánico del que hemos hablado. Después, Lucas habla del hombre rico, ese insensato que ganó mucho dinero y dijo: voy a ampliar mis graneros para almacenar el trigo, es decir, el tema es el pan. Pero ese hombre no vive para comer el pan del día siguiente. Y es entonces cuando Jesús, en palabras de Lucas, introduce inmediatamente la enseñanza que llamamos el Padre Nuestro. Porque entonces Jesús dice: ustedes deben orar de esta manera: danos hoy nuestro pan cotidiano. Otra vez la idea del pan. Qué interesante que en una oración que llamamos modelo haya un párrafo exclusivo para hablar del pan. Y ya hemos insistido que si Jesús hubiera querido que decretáramos y proclamáramos y fuéramos ricos, nos hubiera enseñado a orar así: Padre nuestro, decretamos riquezas, éxito, prosperidad. Jesús no enseñó tal cosa, en todo caso algo contrario. Danos hoy pan, solo el sustento de hoy, ni siquiera el de mañana. Y mañana, ¿con qué voy a pagar la renta? No lo sé, dame el pan de hoy. Me es suficiente el pan de hoy. Y en el contexto de esa petición, Jesús inmediatamente continúa y dice: si ustedes, siendo malos, cuando el Hijo viene y les pide pan, ustedes no le dan piedra, otra vez pan, ¿no? Entonces Jesús dice: ¿cuánto más no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El pan de la voluntad divina, el pan que sale de la boca de Dios en la instrucción de Jesús, es el Espíritu Santo que Dios da a los hijos para que conozcan su voluntad, para que tengan esa comunión íntima que nos alimenta con su palabra. Yo espero que me vaya siguiendo este hilo lógico del Evangelio de Lucas, tan profundo. Y luego venimos al siguiente contraste. Jesús nos ha hablado en el capítulo 12 y nos ha advertido claramente: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, la hipocresía. Una vida que parece moral, que parece cristiana o que parece libre y feliz. Estoy pensando en los que no quieren nada con el cristianismo, pero que pretenden tener una vida libre y feliz, pero no la tienen. Es hipocresía. Esta semana se publicaba la noticia de un pastor muy famoso en los Estados Unidos, acusado de un problema en terreno sexual con su esposa. Claro, todas las manos señalándolo, pero aquellas manos que dicen que no es malo,
que los niños se cambien de sexo, que no es mala la homosexualidad, que no es malo abortar. Están señalando a un pastor con un problema que en comparación con esos pecados es menor. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Es la hipocresía. Y por eso en el capítulo 13 Jesús ha dicho, el reino de Dios lo compararé con la levadura que se va expandiendo hasta llenar toda la masa con la que una mujer va a hacer los panes. Y por eso el domingo pasado terminamos hablando de que el reino de Dios está creciendo y nosotros somos parte de él, y ha de llenarlo todo hasta que el reino de Dios se establezca en plenitud, destruyendo el mal. Recuerde que no tenemos una escatología en la que nos morimos y nuestra alma se va al cielo y allá termina todo, allá nos quedamos. La escatología del Nuevo Testamento es que Jesús ha de venir a establecer su reino a la creación, a renovar la creación y a destruir de aquí a la injusticia y a los malvados, cuando esta levadura del reino lo haya llenado. Pero dijimos que está también la levadura del pecado, esa que se expande, que contamina, que envenena todas las cosas, ese virus o veneno. ¿Qué provoca esta levadura? Esta levadura que estamos viendo muy aceleradamente crecer, está creciendo muy aceleradamente, es impresionante. ¿Y saben cuál es el resultado de que la levadura crezca, la levadura de pecado, y sea tan contaminadora, tan más contagiosa que el SARS-CoV-2? Que la mayoría de las personas se irá por el camino ancho y entrará por la puerta ancha que lleva a perdición. Unamos el pasaje anterior, del domingo anterior, sobre la levadura del reino y su contraste, la levadura del pecado, ahora con un nuevo contraste. La levadura del pecado infecta a las grandes masas de población, y de esos muchísimos entrarán por la puerta ancha que lleva a perdición. Tengo aquí en el escenario, por un lado, un mapa de la obra maravillosa que se llama El progreso del peregrino, de John Bunyan. Un libro que, además de la Biblia, todo cristiano debería leer. Si usted no ha leído El progreso del peregrino, ya tiene tarea. Esta semana tiene que buscarlo físico, en PDF, como quiera, pero tiene que comenzar a leer El progreso del peregrino. Se trata precisamente, en el relato del autor, un cristiano en la cárcel por su fe, y que escribía en cualquier papelito que por ahí podía conseguir, escribió esta grandiosa alegoría, muy al estilo de la Divina Comedia. John Bunyan está dormido y tiene un sueño, y en ese sueño ve a un hombre caminando con un gran fardo, el fardo del pecado. Y está leyendo un libro que le dice que él vive en la ciudad de destrucción. Entonces él entiende que tiene que salir de allí. Lo comenta con su familia, que le dice, estás loco, y lo deja solo. Entonces él inicia un viaje hasta encontrarse con la cruz y poder soltar esa carga, ese fardo. Pero ahí no termina todo. Su camino, que es una alegoría de la vida del creyente, y de acuerdo con nuestro mapa y lo que se alcance a ver, tiene que enfrentar la montaña del Señor legalidad, el valle de la desesperación,
el gigante de la desesperanza, una serie de obstáculos como la feria de las vanidades. Es un retrato de la vida del cristiano y de todo lo que usted y yo tenemos que vivir, hasta llegar a la ciudad celestial. Por eso he querido traer al tema esta obra literaria, porque nos está ilustrando esto que Jesús dice. Hay una puerta estrecha y Mateo completa un camino estrecho, pero el fin de ese camino es la vida eterna. Tiene que leer a John Bunyan o buscar alguna película que no sea la de caricaturas, ahí que sacó Canción, que bastante mala. Hay otras películas sobre el progreso del peregrino. Nos está fallando la señal, me dicen, pero se está grabando. Vamos a ver si entonces la grabación queda bien y se sube al final para que... A ver, estamos escuchando indicaciones de cabina. Denme un segundo. Parece que es el servidor de YouTube. Estamos transmitiendo también en Facebook, pero Ok, nos dicen que en Facebook no hay problemas. El problema está en YouTube. Algunos de ustedes están viendo Facebook. De cualquier manera, la grabación se va a subir para que usted vea esto ya sin las distracciones que provoca que de repente pues se corta lo que estoy diciendo. Del otro lado tengo una pintura de tipo manierista, renacentista, de Carracci. Carracci nació cuando Casiodoro de Reina huía del convento de San Isidro del Campo. Y Carracci murió cuando exactamente el año en que se publicó la Biblia del Cántaro, que tuvimos aquí el domingo pasado. Carracci está ilustrando también la idea de dos caminos. Hay una mujer del lado derecho cuya mano señala hacia arriba y es la alegoría de la virtud. Y este hombre que está en medio de las mujeres es el ser humano que tiene la invitación de caminar por el camino de la virtud, y el otro, la otra mujer, menos vestida, que señala hacia abajo, es volutas, es decir, el vicio. Las dos mujeres están invitando al ser humano a tomar un camino. Ahora, esta historia que Jesús cuenta de las dos puertas, de los dos caminos, tenía ya la posibilidad de ser plenamente entendida por los oyentes, porque, y esto hay que tomarlo en cuenta, Jesús no siempre utilizó ilustraciones o mensajes que él estaba inventando, sino que el pueblo conocía. Y de esta manera Jesús facilita el entendimiento en sus oyentes. ¿Por qué? Porque les permite comprender la profundidad de un mensaje a partir de algo que ellos ya conocen. Y en este caso voy a comentar cómo la revelación natural y por un lado y el judaísmo tardío por el otro habían ya desarrollado la idea de los dos caminos y de los dos destinos. Revelación natural es la intuición y las reflexiones que muchos seres humanos han tenido de Dios sin haber conocido la Biblia, sin haber tenido esa oportunidad. Y el judaísmo tardío, por supuesto, contando ya con las historias de los personajes del Antiguo Testamento, sin embargo, elabora nuevas obras literarias en las que desarrolla doctrinas que en el Nuevo Testamento serán patentes, como la resurrección
el infierno, el cielo, la inmortalidad del alma, las tareas de los ángeles. Así es donde Jesús, o cuando Jesús está hablando a un público que tiene noción, que tiene el contexto de esta alegoría de los dos caminos, ¿no? Bueno, me refiero en primer lugar al testamento de Abraham. No es un libro que está en nuestras Biblias, no lo busque, pero es una obra judía escrita entre el año 100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, que nos refleja lo que, insisto, eran las ideas que el pueblo de Israel entendía perfectamente. ¿Qué dice el testamento de Abraham en su capítulo 11? Atisbó a Abraham y vio dos puertas, una pequeña y la otra grande. En medio de las puertas se hallaba sentado un varón sobre un trono de gran gloria, con una multitud de ángeles en torno suyo. Y tan pronto lloraba como reía, de forma que el llanto superaba a su risa. Dijo Abraham a Miguel. El testamento de Abraham es la construcción literaria de que Abraham, antes de morir, habría tenido un encuentro con el arcángel Miguel, que le habría mostrado estas visiones, ¿no? Dijo Abraham a Miguel: ¿qué significa, Señor, ese hombre que está sentado sobre el trono en medio de los dos portales, con semejante gloria y una multitud de ángeles situada en torno suyo, que ríe y llora de suerte que el llanto sobrepasa a la risa 7 veces? Repuso Miguel a Abraham: ¿no le reconoces? Respondió Abraham: no, Señor. Miguel dijo entonces: ¿ves esas dos puertas, la pequeña y la grande? Son las dos puertas que conducen a la gloria y a la muerte. Una puerta es la que conduce a la vida y otra puerta, la ampliamente abierta, es la que conduce a la perdición. Este varón sentado entre ellas es Adán, el primer hombre que creó Dios, y le ha llevado a ese lugar para observar cada alma que sale del cuerpo, ya que todas procedían de él. Bien, entonces, en esta visión, que era del conocimiento popular de los oyentes de Jesús, es más claro, pues, que el mensaje de Jesús es perfectamente entendido. Son pocos los que se salvarán, y Jesús les vuelve a contar una historia que ellos habían oído. Porque esta literatura, como el testamento de Abraham, era conocida por la gente. Vuelve a contarles la historia. Sí, efectivamente hay dos puertas. Es más, Lucas es más escueto. Él dice, Lucas solo habla de la puerta estrecha, pero se sobreentiende la otra puerta. Y se tiene que sobreentender no solo por Mateo, que se escribió después de Lucas, sino por el contexto que los judíos de la época conocían. No solamente el testamento de Abraham, también tenemos otra obra literaria que es el Manual de Disciplina o Regla de la Comunidad, es el mismo texto, hallado en la cueva 1 de Qumran, del Mar Muerto. Este manual de disciplina, que tenemos aquí un facsímil del rollo, no quise ponerlo porque no quiero poner a la par textos inspirados, textos no canónicos, pero la regla de la comunidad también describe la alegoría de los dos caminos. Y miren cómo describe el camino ancho que lleva a la perdición. Es un camino de comodidad, donde la codicia, y van a ver cómo Lucas ha estado insistiendo y seguirá insistiendo en la codicia domina. Un relajamiento para practicar la justicia. O sea, a la gente no le importa practicar la justicia. Al grado que, como les he dicho en otra ocasión,
hoy en teoría del derecho no se enseña tal cosa como la justicia. Ni siquiera un alumno de derecho sabría de qué le estoy hablando si le hablo de la justicia. Es el camino de la impiedad, es decir, donde la religión, la fe, no tiene importancia. Es el camino del orgullo, el camino de la pretensión, de la presunción, el camino de la lujuria, es decir, la búsqueda del placer inmediato, cualquiera que sea. Es mi derecho humano tener mi placer. Es el camino del endurecimiento del corazón. Recuerden que cuando la Biblia habla de corazón está hablando del entendimiento más profundo, de las decisiones más profundas. En la Biblia, oír, mirar o alusiones al corazón, todas tienen un mismo mensaje. Las decisiones profundas del ser humano. Endurecer el corazón no es algo que Dios hace, aunque a veces la Biblia usa la frase, pero solo es para ilustrar una decisión que previamente cada hombre ha tomado, endurecer el corazón. Esto es lo que dice la regla de la comunidad de Qumran con respecto al camino ancho. Pero también nos habla de ella, de esta alegoría, la didajé. ¿Qué es la didajé? La doctrina. Un texto que se supone de la época apostólica, que estuvo a punto de formar parte del Nuevo Testamento, que aparece en algunos manuscritos del Nuevo Testamento, pero finalmente no quedó en el canon, pero representa cuando menos el pensamiento de la iglesia cristiana de principios del segundo siglo. ¿Qué dice respecto al camino ancho y angosto, la didajé de los apóstoles? Dice: a ver, déjenme ver qué dice, porque ya me perdí. Aquí estoy. Hay dos caminos. Bueno, de hecho la didajé así empieza, estoy en el capítulo 1, verso 1. Hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte. Y hay gran diferencia entre los dos caminos. El camino de la vida es este. Primero, amarás a Dios que te hizo y a tu prójimo como a ti mismo. Hablando de no seguir el mal camino, fíjense lo que dice ahora me salto al capítulo 2. No matarás, no cometerás adulterio, no serás pervertidor de niños. ¿Qué le parece? Parece que la iglesia primitiva ya veía una cultura como la grecorromana, de la que Pablo advertía en la primera carta a los Corintios claramente, que no era normal la fornicación como ellos pretendían. Vean cómo la iglesia ya tiene que responder desde sus inicios a la idea social de que los niños pueden ser pervertidos. Esta semana estaba yo compartiendo lo que el libro de biología de primer año de secundaria enseña a los muchachitos. Abiertamente les dice que pueden ser homosexuales y que pueden ya empezar a tener caricias, que no tengan límites, que puede haber relaciones con penetración como ellos quieran. Y cierra diciendo que no se dejen engañar o limitar por falsas creencias. Cuando la Constitución dice que la educación debe estar basada en la ciencia, el libro de biología habla de algo que no es científico. La idea de géneros no tiene nada de científico. Y después, queriendo que se acepte una creencia como los géneros, alude a no aceptar otras creencias como si tuvieran derecho a atacar desde un texto escolar
a religiones, confesiones o cualquier otra postura ética desde la biología. Aquí dice claramente, no pervertidor de niños, no fornicarás, no robarás, no tendrás tratos con magia. El ocultismo es el pan de cada día hoy. Ni harás hechicerías, ni matarás a un niño con un aborto, ni matarás al recién nacido. No, qué impresión. La actualidad de la didaje de los apóstoles, hablando precisamente de los dos caminos. Porque esto nos ilustra cómo el camino ancho es el camino que no cuesta trabajo. Es un camino donde vamos a buscar la buena vida, el dinero que nos dé la buena vida, la aceptación de todos. ¿Para qué quiero yo que las personas que me conocen, mis amigos o las redes sociales me señalen, me critiquen? Yo acepto lo que todos digan porque yo quiero estar tranquilo. Yo no voy a estar analizando con pensamiento crítico cada película, cada libro. Ay, no, qué flojera. Yo las veo para divertirme y no me doy cuenta que me están imbuyendo valores y mentiras que me están formando o deformando. El camino ancho es muy cómodo, pero no solamente en el mundo judío, sino también en el mundo gentil, en especial en el mundo griego, ya se tenía esta idea de los dos caminos. Precisamente esta ilustración de Carracci es de una alegoría que enseña Platón en el libro La República. A quien le guste leer los textos de Platón, la última parte de este extenso libro que se llama La República, está allí esta alegoría, párrafo 614. Y entonces ahí se habla de un hombre, un soldado llamado la alegoría de que muere en la batalla, pero al día número 12 resucita, para poder explicar a todos los demás seres humanos qué hay después de la muerte. Se le permite regresar sin beber del río Leteo, de las aguas del olvido, sino que él puede venir y decir, vi esto, vi aquello. Y él precisamente en toda esta alegoría habla de dos caminos. El que desciende a donde los malvados han de ser castigados y el que sube a disfrutar de todo lo que la justicia ha preparado en la voluntad de la divinidad. Esta alegoría de pero esta idea de los dos caminos no está solamente en la República de Platón, de alguna manera la menciona en varios de sus diálogos, en el Gorgias, en el Fedón y en el Pródico. Pero a su vez, Platón está recogiendo una idea que ya estaba en Hesíodo, este teólogo que habló acerca de los dioses y el origen de los dioses. Pero más antiguamente, esto estaba en el nacimiento de la religión órfica que llegaba a Grecia. Por ahora solo diré que lo importante de la religión órfica es distinguir el alma del cuerpo, o al menos entender que con la muerte no termina todo. Y esto es lo que está diciendo Jesús ahora, ¿no? Tras la muerte vamos a tener un destino que nosotros hemos decidido dependiendo del camino que hayamos elegido. Ahora, vuelvo al pasaje de Lucas y note una cosa que dice Jesús en el verso 24. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, pues les aseguro que mucha gente tratará de entrar, pero no podrá. Aquí hay varios verbos, esforzarse, tratar, entrar, poder, no poder. Contrastemos primero, esfuércense con muchos tratarán. Es sorprendente porque no basta con tratar.
Noten que Jesús está respondiendo a una pregunta y que Jesús va a su muerte. Por tanto, lo que él dice, mientras que la palabra esforzarse, que se utiliza en otros textos como el libro de Josué, implica que toda nuestra vida va de por medio. Todo lo que somos se pone en un objetivo. En este caso, el importantísimo objetivo de hacer lo que Dios quiere, de tomar lo que Dios quiere. Porque aquí hay otro contraste con una palabra que no se menciona aquí, pero que es necesario aludir: gracia. La salvación es por gracia. La salvación es un regalo. Entonces, ¿por qué Jesús dirá esfuércense? Porque los que no se esfuerzan no van a entrar. Así, a primera vista, hasta podría parecer una contradicción. O es un regalo o me tengo que esforzar. Y tendríamos que decir las dos cosas. Es un regalo y me tengo que esforzar. Si no fuera un regalo, por más que me esforzase, no podría entrar. Como un canto, un himno que se llama Roca de la Eternidad. Si recuerdan ustedes que dice algo así como que: y aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación pagar. Solo en ti teniendo fe, roca de la eternidad. Entonces, la gracia, el perdón de Dios, el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, nos hace asequible la salvación. Pero esa salvación que está allí, este banquete mesiánico que está ofrecido allí, que nos está esperando, requiere que nosotros querramos ir. Si a usted lo invitan a una cena en la que no le van a cobrar nada, pero le dicen, bueno, usted tiene que llevar cierta ropa, su mejor ropa, y además tiene que llegar al lugar, pues usted se tiene que esforzar por bañarse, por arreglarse, por estar temprano y por trasladarse al lugar. Si no, aunque la cena sea gratis, pues usted no va a llegar. Por eso le decía Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Pablo conjunta ambos conceptos. Esfuérzate en la gracia. Yo se los he ilustrado varias ocasiones como cuando alguien asiste a romper una piñata y es gratis el entrar a esa reunión donde se va a romper la piñata. Lo que va a caer de la piñata es gratis. Pero ¿qué necesita usted cuando la piñata se rompa? Arrojarse y tomar. Porque si a pesar de que todo es gratis, usted se queda parado cuando la piñata se rompe porque dice, no, me vayan a empujar, me vaya a raspar las rodillas, me vaya a caer un tepalcate en la cabeza, pues, como le digo, no se va a llevar ni un cacahuate. Jesús nos ha puesto ya el camino, la puerta, el perdón, la salvación, su amor, pero ahora hay una respuesta del ser humano. Siempre la salvación es un ofrecimiento de Dios, la gracia, y es una respuesta del hombre, la fe. Pero la fe verdadera es esto que está diciendo Jesús: esfuércense, pongan todo. La fe es un echarse del ser entero en Dios para poder entrar por la puerta estrecha. Porque muchos, la mayoría, trata de muchas maneras. Se va a la India a aprender orientalismo, o va a alguna iglesia cristiana de cualquier confesión, o trata de ser buena persona, o es un empresario corrupto pero da buenas ofrendas para que la iglesia lo perdone. Muchos tratan, pero no van a entrar. No van a entrar. Y entonces, dice luego, supongan que el dueño
de una casa, ya ha cerrado la puerta y ustedes se quedan afuera llamando. Y entonces dicen, Señor, ábrenos la puerta. Cuando Jesús regrese, la resurrección de los creyentes y el juicio de los malvados será instantáneo. No hay tiempo de ponerse a cuentas entonces. No vaya a suponer que habrá manera de ver alguna señal en el cielo y decir, ay, sí, mira, según esto faltan 10 minutos, Jesús ya viene, ahora sí arrepiéntete. Jesús ya viene, va a llegar primero por allá, por China, entonces apúrate porque cuando llegue para acá ya estés listo. Dice Pablo, es un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos. Y entonces Jesús ilustra el que este instante de resurrección haya pasado y que ahora las personas que ya se reconocen como condenadas, incluso aquellos que decían que Dios no existe y que Jesús no va a venir y que la religión cristiana era puro cuento, se van a reconocer como condenados y van a decir, no, Señor, ábrenos. Es decir, danos oportunidad de salvarnos, danos oportunidad de entrar a este banquete que tú estás ofreciendo. Dios es amor, sí. Jesús murió por nosotros porque nos ama, sí. Pero cuando el tiempo haya pasado, no habrá oportunidad. ¿Ven la importancia de que hemos dicho que el amor es una decisión? Y que el amor requiere como requisito sine qua non la libertad del hombre. Si Dios nos ama, Dios está esperando que el hombre le responda. Y si el hombre no respondió, el tiempo se terminó. La salvación no se puede aceptar por una razón utilitaria. Ah, Señor, sí, ya vi que estoy condenado. No, entonces ahora sí, perdóname, ahora sí creo en ti. La respuesta es, no crees en mí, me estás viendo y eso no es fe. No tomaste una decisión de amor en el tiempo que te correspondía. Ahora tu solicitud es porque no quieres sufrir, no porque hayas respondido al amor. Eso es lo que Jesús está implicando cuando les contesta. No sé de dónde son ustedes, no sé quiénes son ustedes. ¿Se acuerdan que el camino ancho es popularidad, comodidad, quedar bien con todos, ir con la corriente? Qué triste cuando en la fiesta verdaderamente importante nos digan, ¿tú quién eres? Tú no tienes invitación, tú no puedes pasar. Y aunque le digan al portero ahí, no, dile al Señor que yo soy fulano. Así, dice que ni te conoce, ¿no? Tremendo. Entonces ustedes van a insistir, no, Señor, ¿cómo que no nos conoces? Mira, acuérdate que una vez fui ahí a Comunidad Apostólica y hasta tomé la Santa Cena. Acuérdate que a veces yo veía las predicaciones por video en la pandemia, a veces, ¿no? Pero ni me acuerdo, pero sí las vi. Muchas excusas. Señor, si yo tenía mi Biblia, bueno, yo sí creía en ti, pero es que en la universidad me dijeron y pues yo creí. Es que pues a mí me dijeron que yo había nacido así y pues yo acepté que había nacido así. ¿Cómo así? Pues como quieran. No los conozco. Jesús insiste. No los conozco, no sé de dónde son ustedes. Y algo más duro, muchísimo, muy duro. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Y no es que la salvación sea por obras, es que cuando tuvimos fe para caminar hacia la puerta estrecha, la gracia nos transformó y no nos dedicamos ahora a hacer el mal. Mientras que cuando le decimos no a Dios, queramos o no, seamos conscientes o no, estamos comprometidos con toda clase de mal.
Siempre que veo la manera en que se expande la mentira, recuerdo las palabras de Pablo en su carta a los Romanos. La ira de Dios contra todos aquellos que escondieron la verdad con injusticia. Y por supuesto, afectaron a todos aquellos a quienes les escondieron la verdad. Ustedes se dedicaron a hacer el mal, les va a contestar Jesús. Y es que miren, el camino angosto, el de la puerta angosta, es dificultoso para transitar. Eso es lo que quiere decir la palabra angosto. No hay mucho para dónde hacerse. Aquí en las predicaciones, en las clases, todos los que estamos al cargo, los profesores, creo que tenemos mucha preocupación por no desviarnos a la teología de la liberación, a los judaizantes, al neopentecostalismo, al legalismo y muchas otras cosas, porque el camino es angosto. Es muy fácil que de repente ya estás por otro lado. Ese camino angosto te lleva a entrar por una puerta angosta, o como dice el testamento de Abraham, una puerta pequeña. Entonces no solo la imagino estrecha, sino de poca altura. ¿Eso qué quiere decir? Como dirá un autor cristiano llamado Roy Hession, y su libro El Camino del Calvario, es también un libro que les recomiendo muchísimo, es una puerta por la que hay que pasar primero de a uno. El arrepentimiento, la fe, la decisión de amor es estrictamente personal. Bueno, yo me convierto si mi esposo se convierte. Pues usted con su esposo sí caben en el camino ancho. Acá es una persona. Bueno, yo me arrepiento si tú te arrepientes porque tú me ofendiste primero. Aquí no caben dos, cabe uno. Y ese uno tiene que entrar, si la puerta es de poca altura, tiene que entrar hincado, humillado, arrepentido. Por eso la mayoría de la gente no quiere entrar por allí. Ese no es un evangelio popular. En los púlpitos se predican muchas veces otras cosas más populares, más bonitas, atractivas. Dios nos permita siempre predicar un camino estrecho y una puerta angosta. Como ilustraba Jesús, el camello que entra por el ojo de la aguja, por aquella puerta estrecha, hay que descargar al camello de sus bultos y hay que hincarlo como se hincan los camellos y hay que meterlo a empujones. Esa es la puerta estrecha. Pero el camino ancho, ese es fácil. Allí sí caben, quepo yo con todos mis cuates. No hay problema. Como dice Apocalipsis de Babilonia, todas las mercaderías caben en Babilonia. Que si te gusta el ocultismo, que si te gusta la masonería, que si te gusta lo que te guste, aquí todo cabe. Tengamos cuidado, porque, bueno, la puerta estrecha es difícil, pero su destino es diferente al de la puerta ancha que es muy fácil de transitar, de entrar, pero hay de su destino, porque Jesús dice, no os conozco, no os conozco. Por la mañana veía yo un video en el que un predicador, con la iglesia, se veía poca asistencia, una iglesia, un auditorio grande, pero con poca asistencia, creo que de la amargura de que no iba toda la gente, estaba diciendo lo siguiente.
es que esta pandemia Dios la puso para apartar el trigo de la cizaña. Todos los que no vienen por la pandemia son cizaña y están perdidos. Y yo me pregunto cuando leí este pasaje de que un día Jesús le va a decir a muchos, a ti no te conozco. ¿No será este predicador que condena, que ni siquiera entiende que son los ángeles los que apartarán a la cizaña? Uno de estos, y si no él, pues muchos predicadores sí. Escucharán de Jesús las palabras, no te conozco. Señor, pero si soy el pastor fulano de la iglesia, mega iglesia perengana de tal, no te conozco. Pero si yo hice pactos contigo, yo declaré sanidades y yo eché fuera demonio de temor, de cobardía, no te conozco. ¿Sí? Cuidado. Dice el verso 28, habrá llanto y crujir de dientes. Esta es una expresión repetida varias veces en los evangelios como sinónimo de un profundísimo dolor. Llanto, llanto abierto, gemido, clamor, crujir de dientes como cuando algo te duele muchísimo, ¿no? Por supuesto algo moralmente hablando, porque ya hemos explicado que lo esencial de la condenación es la ausencia del amor divino. Pero además, decía yo al principio, y relacionándolo con el banquete y con el pan, porque ya insistimos en ello, ¿no? Contigo comimos, no los conozco. Y como parte de la condena ellos están viendo un banquete al que no están invitados y del que no pueden comer. Es muy parecido a otro texto que veremos en Lucas 16, el rico en el infierno viendo a Lázaro en el seno de Abraham. Aquí la idea es que los condenados ven la bienaventuranza. Cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes se han echado fuera. Los patriarcas que representan a todos. Con esto Jesús está trazando una perfecta unidad entre su enseñanza y las promesas de todos los patriarcas y profetas. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y todos los profetas. Jesús no hace a un lado las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, pero ellas tampoco están completas si no se entienden, si no se leen a la luz de Jesús el Mesías. Gente viene de la misma raíz gentil, gentiles, personas no judías de todas las naciones. No necesita usted judaizar. Aquí dice que de todas las naciones, del oriente, el occidente, del norte y del sur, estarán en la mesa del banquete mesiánico. Y entonces aquellos que habían sido invitados no entrarán al banquete de este otro concepto que Lucas ha manejado mucho y que ya comentamos, el reino de Dios. ¿Por qué? Cierra Jesús diciendo, tengan en cuenta que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hoy, los importantes, los que por estar en acuerdo y en complicidad con la manera de pensar del mundo, tienen poder social, político, económico, tienen fama, popularidad, comunidad, dominio, serán los relegados, serán los últimos. Muchos ni siquiera entrarán. Mientras que los que ahora son los últimos, los discriminados porque no creen como todos. Y cuando comento con algunos que están sorprendidos de cómo el mal se está extendiendo de una manera que realmente manifiesta una coordinación
¿Cómo es que el mal está siendo tan coordinado en el mundo? Les recuerdo que este es precisamente el tema central en el libro que se llama La parte del diablo, de Denis de Rougemont, cuando dice que la prueba de que el diablo existe, aunque se disfrace, él mismo se disfrace de que no existe, la prueba de que existe es cómo se coordina el mal en el mundo. Rechazados, perseguidos, como los cristianos de Siria en este momento, como los cristianos de Chiapas, que quedaron fuera de todo el resarcimiento que el gobierno va a hacer de la guerra que hubo en Chenaló, pero no a los cristianos, a ellos no les va a tocar nada de ese apoyo, de esa ayuda. Esos que ahora son los últimos, esos que ahora son los postreros, serán los primeros. Por eso, cuando la desesperanza, el cansancio, la condenación del mundo nos acucie, nos acongoje, hay que recordar una cosa. La meta final de la puerta estrecha es la salvación, participar del banquete del reino de Dios y ser los primeros. Dejemos que el mundo, que todos aquellos que no quieren escuchar el mensaje, transiten por su camino cómodo, que sean mayoría, que sean importantes, que sean los primeros. Al final, el reino de Dios se establece.